que Max Verstappen ha conseguido su 14ª victoria y eso le convierte en el piloto que más carreras ha ganado en un año de Fórmula 1. Todavía no ha batido el récord de porcentaje de victorias de Michael Schumacher, pero si consigue ganar las dos que le quedan, la de Brasil y la de Abu Dhabi, lo conseguirán. Max Verstappen gana del derecho y del revés. Da igual que tenga que defender la pole en un circuito muy difícil para defenderla, con esa recta tan larga, con esa frenada tan larga antes de la primera curva, pero él le da igual. Se defiende de todos, de los Mercedes, de Checo, de los Ferrari, no le cogen el rebufo. Absolutamente espectacular. Y luego engañando también al equipo Mercedes, pensando que iba a ir a dos paradas cuando realmente le bastó con ir a una. Muy poca degradación en los neumáticos, primer stint muy bueno con los blandos, alargándolo todo lo posible, y luego con los medios para terminar cruzando la bandera a cuadros, pues como ganador de este Gran Premio de México, que derrochó pasión, muchísima energía en las gradas, la gente completamente volcada con Checo, que al final terminó en el podio de nuevo. Checo Pérez consiguió ser tercero en el Gran Premio de su país, segundo de nuevo de forma consecutiva fue Lewis Hamilton, que no terminó contento con la estrategia de Mercedes, ahora lo comentaremos, porque es verdad que le faltó arriesgar un poquito al equipo de Toto Wolff, sobre todo porque aplicó la misma estrategia para los dos coches. George Russell lo pidió, quería que le pusiesen el neumático blando al final para intentar algo diferente, algo distinto. Muy buena carrera de Mercedes, que se va acercando poquito a poco y va recortando cada vez más puntos al equipo Ferrari, que de hecho, digamos, tuvo la peor carrera de la temporada, en mi opinión, en cuanto a rendimiento en pista. Quinto Carlos Sainz, sexto Charles Leclerc, muy lejos de los Mercedes, terminaron los dos a más de un minuto de Max Verstappen. Eso se lo tienen que mirar mucho en Maranello. Es verdad que Ferrari ha tenido un gran premio muy complicado, tuvieron que capar el motor para proteger el turbo, tenían problemas de refrigeración, en fin, un montón de historias que ahora desgranaremos con Miguel Portillo y con Roldán Rodríguez, que están ahí en México y nos tienen que contar muchas cosas. Y sobre todo, sé que lo queréis que lo comentemos. Twitter está que arde, todas las redes sociales de DAZN, todo el mundo del deporte en general, indignado de nuevo con ese abandono de Fernando Alonso, el quinto de la temporada, otra vez un problema de fiabilidad en el Alpine, otro motor que se va al traste cuando Fernando estaba rodando con un ritmo excepcional, que estaba casi parejo a los Ferrari, y de nuevo el Alpine pues dijo basta, dijo hasta luego Fernando, y le dejó tirado en otra carrera más. El número de puntos que ha perdido Fernando, pues más de 60 ya en lo que va de la temporada, y bueno, quedan solamente dos carreras que ya Fernando está con el reloj mirando cuándo llegan y cuándo se acaban, porque quiere subirse ya al Aston Martin, y de hecho lo va a hacer en la primera jornada de test en Abu Dhabi después de la temporada 2022. Bueno, vamos a presentar ya a nuestros dos compañeros. Se han pegado un buen viaje, ¿eh? Les tenemos al otro lado del charco a Roldán Rodríguez y a Miguel Portillo, que han estado en el Gran Premio de México y nos tienen que contar muchas cosas. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, güey? Os veo con poco acento mexicano, ¿eh? Hágale, pues, carnal. ¿Cómo dice usted eso? Oye, ¿qué tal? Contadme cosas. Estamos sumergidos en la cultura mexicana. Ha sido tan intenso que nos ha dado tiempo a meternos de lleno. Ha sido muy bonito y muy intenso, Pablo. La verdad que dices bien, ¿no? Que no ocurrieron muchas cosas en la carrera, pero las pocas que ocurrieron fueron tan importantes que puede que marquen un antes y un después en algunos equipos. Aquello de la estrategia que has comentado en Mercedes, ahora lo comentaremos, pero estaban muy enfadados ambos pilotos, y yo creo que es algo que se va a hablar dentro del equipo de, chicos, hay que arriesgar un poco más porque no podemos ser siempre tan conservadores. Las palabras de Fernando Alonso han sido muy claras. Ha sido un gran premio polémico, con pocas cosas, pero las que han pasado van a dejar mella. Va a ser importante esto, el cambio de tendencia, seguro, de aquí al final. Sobre todo porque es que ya veníamos de un gran premio con mucha polémica, como era el de Estados Unidos. Solamente ha habido apenas 5 días entre Estados Unidos y México, y en México pues también pasan cosas. Pero antes de sumergirnos de lleno en todo lo que sucedió en la carrera, quiero que me contéis un poquito de ambiente. ¿Cómo habéis vivido toda esa pasión que desbordaba el hermano Rodríguez, toda la gente volcadísima, todo el mundo loco con la Fórmula 1, que vimos a gente invadiendo la pista, incluso cuando los pilotos estaban entrenando en ella? Roldán, tú como piloto debiste de flipar también. Era tu primera vez en México, además. Correcto, mira que hemos estado en carreras, y en sitios y en países, pero yo nunca había visto algo así, la verdad. Por varias razones. Primero, había mucha gente, ¿vale? Es un tema muy importante, o sea, el número sí que era mucho en pista, en los accesos.
en el paddock, en el pit de ya no, pero en el paddock sí. Pero aparte del número de personas, que era mucho, es un poco el carácter latino que tenemos todos, ¿eh? No te preocupes. Carácter latino que tenemos, ¿no? Españoles, mexicanos, hispanoparlantes, ¿no? Yo creo que eso hizo también que la gente, pues, bueno, aprovechen la oportunidad realmente, ¿no? De poder ver a los pilotos de cerca, aprovechen la oportunidad de un momento único, como el que estamos viendo, ¿no? Con auténticas estrellas que cada vez no son más. O sea, estamos viendo a Verstappen, bueno, lo de Checo es una locura, pero es que con todos los pilotos, con Carlos, de verdad yo no he visto nada igual. O sea, es que parecía Mick Jagger, o sea, era increíble. O sea, se le acercaban, era un corrillo constante, era gritos, era todo con mucho cariño por el piloto, por el deporte, pero claro, a veces, pues, es complicado, ¿no? Para la gente que está ahí dentro, pues eso, recibir tanto cariño. Por cierto, enhorabuena a los dos, porque pedazo de retransmisión que hicisteis desde el circuito, muy chulo también el reportaje explicando ahí cada detalle del autódromo de los hermanos Rodríguez, así que enhorabuena a los dos, enhorabuena a todo el equipo desplazado al Gran Premio de México, desde luego trabajazo y se notó muchísimo en la retransmisión. Aprovecho para saludar también a todos los amigos de DAZN que os estáis incorporando en el chat de Twitch. Por ejemplo, tenemos a Alfredo Cancelas, deberían poner en el 14 a Duhan y no hacer pasar vergüenza a Alonso. Isaías nos dice que, por cierto, qué placer tener a Porto y a Roldán a pie de pista, qué maravilla, elogio para vosotros, chicos. Nos dicen sonido bajo, así que espero que se nos escuche bien. Vamos a intentar ahora corregirlo, no os preocupéis, amigos. Pues bueno, en fin, todos los que estáis entrando en el chat de Twitch, muchísimas gracias. A todos los que estáis también en Twitter Spaces, ya sabéis, tuitead con el hashtag DAZNF1 y ahí os vamos a leer. Gran Premio de México y bueno, vamos a entrar ya en el meollo de Alonso, porque como bien has dicho tú, Porti, es un gran premio en el que va a dejar consecuencias. Yo no sé cuántas consecuencias más puede dejar, porque al fin y al cabo quedan ya solamente dos carreras de Fernando con el equipo francés. Pero es verdad que ayer las declaraciones que te dice a ti en el corralito, eso de otra vez el coche 14, yo me centré mucho en eso, otra vez el coche 14, todo el rato señalando que es a su coche al que le pasan las movidas y no al de Esteban Ocon. Pablo, es un momento muy complicado el de hablar con los pilotos, porque todos se quieren sentir queridos, todos quieren sentir el protagonismo de que tú sepas exactamente qué ha ocurrido en la carrera, y la rabia que tenía ayer Fernando Alonso era complicada de gestionar, porque pensaba, oye, está realmente enfadado. Y a veces no podemos pensar que hablar con los medios, hablar con la prensa es contar solamente tu carrera y ya está, pero son humanos, son personas, os lo puede contar Roldán, y los nervios están a flor de piel. Y en aquel momento, pues yo pensaba que Fernando Alonso podría soltar alguna palabra complicada o tener una reacción no fuera de tono, porque es una persona muy educada, pero sí difícil, ¿no? Porque estaba realmente enfadado. Yo no le había visto tan enfadado como esta vez, y mira que he convivido con él en los años de Honda. Pasa que en Honda lo tenía aceptado, esa es la diferencia, y en Alpine no lo tiene aceptado. Entonces cuando llega ayer a Corralito, digo, bueno, Fernando, cuéntanos, porque la situación es complicada y algo me hacía sospechar. Roldán le saludó justo antes del inicio de la carrera y estaba enfadado porque creo que él ya sabía que esto podía ocurrir. Disculpad si hay algo poco de ruido de sonido. No te preocupes por ti. Están pasando cosas, está el equipo Ferrari aquí, está el equipo Aston Martin. Os intento ir contando lo mejor posible. Está Fernando con ellos ya. Y ayer Fernando se encontraba realmente enfadado, y yo creo que hay que entender la situación, ¿no? No es verdad que solo le pasen cosas malas a él, porque al coche de Ocon le ha pasado también este año, que se le ha roto directamente. Pero sí que es verdad que un equipo a la altura de Alpine no puede tener estos fallos, no puede tener estas roturas tan continuadas. O sea, es que les ha ocurrido cosas en el 80% de los grandes premios con todo. Y creo que esto no es admisible. Por eso Fernando ayer estaba tan enfadado. En Honda lo admitía, en Alpine no es admisible. Mira, hemos publicado hace un ratito un artículo en DAZN News contando cuántos puntos ha perdido Fernando Alonso en lo que llevamos de esta temporada. Y es que solamente en 4 grandes premios
ha tenido tranquilidad, por así decirlo. Azerbaiyán, Gran Bretaña, Francia y Países Bajos. En el resto ha habido movidas de todo tipo, ya sea problemas mecánicos, ya sean sanciones, ya sean peleitas con Ocon, errores de estrategia, fallos de fiabilidad. Es una locura. Así que yo creo que Fernando, pues, bastante se cortó ayer por ti. Bastante se portó ayer contigo. Bastante se portó. Sí, ya te digo que yo pensaba que en algún momento iba a decir algo complicado y no es fácil. Así que todo nuestro apoyo a Fernando, sabe que estamos con él. Es importante que Roldán también esté con él, que conoce muy bien a Fernando y que esté junto a él, que se sienta arropado, que sienta el cariño de la afición, de los deportistas, de la prensa. Nosotros hacemos nuestro trabajo y no somos fans de nadie, pero sí que es verdad que tienen que sentir nuestro apoyo en momentos tan complicados y nosotros no vamos a hacer sangre, no vamos a meter el dedo en la llaga. Sí que queremos contar qué siente el piloto, pero también ha de sentir que nosotros queremos que le vaya bien. Roldán, ¿cómo viste tú entonces a Fernando? Es complicado, ¿no? Porque Fernando, yo creo que es evidente que es un carácter muy particular. Es muy poco habitual ver a una persona tan competitiva, con tanta fe, con tanta ilusión por hacer bien su trabajo, por ser el mejor del mundo, por hacer... Y es que ya no solamente es un tema de ganar, es un tema de sacar el mayor partido a lo que uno tiene. Yo no, creo que no he conocido a nadie tan competitivo como él en mi vida. Con tanta voluntad de conseguir siempre el máximo, ¿vale? Y es muy frustrante porque tampoco es un chaval, Fernando. No tiene 20 años ni 25, Fernando, 41. Entonces, cuando lleva toda la vida, más le gusta. Y llegamos a este año donde está siendo un año muy complicado, ¿no? Porque tiene un compañero de equipo que tampoco es que sea el alma de la fiesta, es una persona que va bastante a lo suyo, en general todo el mundo va a lo suyo, ¿no? Pero a su bola. Luego el equipo yo creo que no es lo que se estaba esperando, ¿no? No es un equipo volcado en una estrella como es Fernando, en un bicampeón del mundo, es un equipo, bueno, que tiene sus prioridades y sus necesidades, creo que más o menos cubiertas, aunque el resultado haya sido malo, diferente al plan de Fernando. Y yo lo que veo me da un poco de rabia eso, ¿no? De decir, jolín, tenemos a la parrilla, la Fórmula 1, ¿no? De España. Tiene a uno de los mejores pilotos de la historia, sin lugar a duda, uno de los mejores, y ahí para gusto es el mejor. Pero tenemos a uno de los mejores pilotos del mundo, ¿no? En la parrilla Fórmula 1, y ver que no es capaz de sacar partido al coche por todo el rato problemas mecánicos, o el 80% de las veces, es un poco lo que a mí me da rabia, ¿sabes? Al final, oye, pues vimos una carrera buena de él hasta que el coche se paró. O sea, adelantó 2 posiciones en la salida más rápida de la historia, ¿no? La reacción más rápida también. Volvió a hacer magia al volante, porque es que Fernando vuelve a hacer magia al volante, pero me da rabia, ¿sabes? Me frustra como aficionado a la Fórmula 1. Ya no te digo como aficionado a Fernando Alonso. Como aficionado a la Fórmula 1, ver que, jolín, seguimos teniendo a un tío que es buenísimo, pero, de verdad, qué rabia, ¿no? Que el coche, el 80% de las veces, Alpine se esté parando, ¿no? No es casualidad que hoy además se filtre, ¿no? Que Fernando va a formar parte de los test de Abu Dhabi ya conduciendo el coche de Aston Martin. Sí, yo tengo muchas ganas, la verdad, de este proyecto, de Fernando en Alpine, en Aston Martin. Mucha gente me pregunta, y es un poco la opinión de mucha gente, ¿no? Pero, ¿por qué se va allí ahora con la edad que tiene ese proyecto y tal? Yo estoy ilusionado. Porque digo, jolín, pues vamos a ver de qué es capaz otra vez, ¿no? Fernando en un proyecto nuevo, a ver de qué es capaz el equipo, a ver si cumple expectativas que todos esperamos. Pero yo creo que cuando digo todos es incluso los compañeros de parrilla. O sea, decirme que no le gustaría a Verstappen poder medirse de tú a tú con Fernando Alonso. Creo que es muy complicado que suceda el próximo año, pero yo creo que todo el paddock de Fórmula 1 está deseando de verdad, sobre todo los pilotos, que Fernando esté ahí en la pomada. Y yo tengo ganas de verle la verdad en Aston Martin y ojalá que, oye, poco a poco, según se va empezando la temporada, pues le podamos ver peleando bueno, ya veremos, a ver, por top 5. Estaría, vamos, fantástico. Ojalá. Bueno, pues nos falta para verle ya llevando el Aston Martin menos de un mes. Porque, si no me equivoco, el 22 de noviembre van a ser ya los primeros test. Galle, que si queréis preguntarle algo a... Enseña. Tú por ti caza todo lo que puedas, como ayer antes de la carrera, que cazaste ahí a Verstappen.
Tú al que veas ahí haciendo el check-in, pasando el control de seguridad, comprándose un zumo en el aeropuerto, lo pillas. De Fernando y más por aquí detrás, pero... Bueno, no te preocupes, Porti. Lo hemos perdido ahora un poquito, se ha bloqueado. Bueno, está en el aeropuerto. Es que tanto Roldán como Porti están en México, amigos. Así que disculpadnos si tenemos ahí algún problemita en la conexión. No. Te escuchamos, Porti, te escuchamos. Porti. Parece que ahora Porti no me oye. Nada, que eso, que está aquí el equipo Alfa Tauri. Sí, está el equipo Alfa Tauri, está el equipo Ferrari. Está Alberto por aquí y nada, deciros que también ha sido un gran premio importante porque le quitaron la sanción, ¿no? a Fernando Alonso, que es algo que todo el mundo ha hecho equipo, decir, oye, la parte deportiva dejémosla, vamos a dejar competir, vamos a dejar correr, y ha sido una pequeña victoria el que Fernando recuperara esa 7ª posición de Estados Unidos, así que había una alegría importante en el paddock. Sensaciones que os podemos contar, que sí, que efectivamente que estamos ante un piloto muy competitivo como es Fernando. Es una pena que hayamos tenido esa polémica con Lewis Hamilton en las redes sociales poniendo un thumb up diciendo yo gané a Fernando, que puede decir lo que quiera de que mis campeonatos no son tan válidos como los de Verstappen. Hay una rivalidad importante entre ellos. Ha habido mucha tensión dentro de este Gran Premio porque Verstappen ha retirado las declaraciones a Sky Italia, a Sky Gran Bretaña y a Sky Alemania. Si habéis escuchado a Verstappen en DAZN, sois unos privilegiados porque no lo ha hecho para estos 3 medios. ¿Por qué? Porque uno de los reporteros británicos dijo que habían robado el campeonato anterior. Dicen que están hartos en Red Bull y que no van a hacer declaraciones, al menos en México, pero nada, que están pasando aquí en México, a estas 3 televisiones porque están hartos de que digan de que robaron el año anterior el campeonato. Así que hay un pequeño boicot de Red Bull estas 3 televisiones y me parece muy entendible. Estuvimos hablando también con Silvia Bellot, que es la comisaria que sufrió insultos por esta sanción a Fernando Alonso y que por supuesto es inadmisible. Esta pequeña tensión que estamos viviendo yo creo que se está también sintiendo más allá de la pista, ¿no? Porque es un campeonato que ya ha terminado en cuanto al campeonato del mundo, pero más allá, fijaros todo lo que hay en el ambiente, o sea, es un absoluto hervidero todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Tanto la posición de Pérez, que ya es segundo en el campeonato, el mal funcionamiento de los Ferrari, la preocupación y toda esta polémica alrededor. Yo creo que hay tanta tensión que está el Mundial más ardiente que nunca. Parece que todavía no se ha decidido el título, es verdad que la carrera era sosilla, pero todo lo que acabas de comentar muy bien, Porti, todo el ambiente, todo el pulso mediático estaba muy, muy picante. Había muchísimo picante alrededor de toda esta carrera. Se hizo justicia con la retirada de la sanción a Fernando Alonso, que ya sabéis que le quitaron el 7º puesto que consiguió de forma heroica en Austin por ese retrovisor roto. Por cierto, hablando de coches peligrosos, en redes sociales ha corrido como la pólvora un vídeo de Carlos Sainz, una vez terminada la carrera, intentando salir de su Ferrari y el reposacabezas, ¿no? Esta pieza, por así decirlo, de seguridad, ¿no? Que rodea el habitáculo del piloto, estaba atascada y no conseguía salir. O sea, imaginaros que Carlos tiene un accidente grave, se incendia el coche o lo que sea, o pasa algo y no puede salir del Ferrari. Sería terrible. Eso tendría que revisarse también. Es literal, esa pieza que se llama padding, que es protección. Sí, padding, es literal que no... Mira, Porti, ese es amigo mío, Renzo. Salúdale, de Alfa Tauri. Dile, Renzo, caro. Salud, Titi Roldán. Díselo. Rezzo, saludo di Roldán. Quello di dietro. Estamos haciendo un Twitch. Renzo. ¿Quién es Renzo? Tú eres amigo de Roldán. Ciao, caro, amico, ¿cómo va? Es un Twitch en directo para DAZN en España. Para DAZN, me encanta. ¿Quieres que te lo pase y habláis con él? Nah, está bien. ¿Te lo paso? Este es mío de toda la vida, está en Alfa Tauri. Dale, Roldán, que estabas explicando lo del padding. Sí, la pieza del padding, que es una pieza que lo que hace es, el trabajo fundamental de esa pieza es protegerte en caso de accidente lateral. ¿Vale? Tienes el casco. Porti, silénciate, bro, Porti. Porti, ponte la mascarilla.
la mascarilla y el botón. Ahí está. Entonces, lo que te hace esa pieza, que es de alta seguridad, está para la seguridad del piloto, ¿no? En caso de accidente es un poquito blanda, es como si fuera el material de las Tech Pro, ¿vale? Esa Es como espuma dura espumoso, que tiene las ¿verdad? Tech Pro, pues es el material que está hecho el padding y, y realmente está por encima del hombro, no sales del coche. Si eso no sale, tú no sales del coche, ¿eh? O sea, cualquier fuego, cualquier cosa es grave. Y a mí lo que me llama la atención, y fíjate, y también este fin de semana aquí en el paddock lo he visto, llama la atención que, que incluso equipos de Fórmula 1, ¿no? Como es Ferrari, haya esas cosas no tan básicas. O sea, yo no te digo yo que ganes a Red Bull, ¿no? En la estrategia, que bueno, que es muy complicado y tal, pero esa cosa tan básica de la protección, yo si fuera el piloto, estamos hablando de que corren riesgo, en fin, que es un riesgo potencialmente alto, ¿no? Por tanto, yo ahí sí que pondría el grito en el cielo mucho más que si me falta una décima, por vuelta. O sea, que para mí es un tema grave, como bien decías. Bueno, y además que lo que tú has dicho, Ferrari no, en este Gran Premio no está precisamente para sacar pecho de nada. Han vuelto a perder puntos en el Mundial de Constructores. No sé si peligra realmente la segunda plaza, porque le sacan 40 puntos todavía a Mercedes. Es verdad que Mercedes en estas dos últimas carreras les han recortado 27. No creo que les recorten 40 en las dos que quedan. Sería una catástrofe brutal en Maranello, pero lo preocupante es saber si lo de la carrera de ayer, el ritmo que tuvieron los Ferrari, va a suceder en el resto de grandes premios. Es verdad que México tiene unas características muy particulares, ¿no? Por el tema de la altura, pero claro, te quedas un poco con los ojos muy abiertos cuando ves que están tan lejos de Mercedes y años luz de Red Bull. Es que ya casi da igual. O sea, el subcampeonato de Ferrari, de constructores, ya casi da igual. O sea, yo creo que Ferrari necesita hacer cambios estructurales dentro de Ferrari Motorsport, dentro de Ferrari Fórmula 1, especialmente Fórmula 1, cambios estructurales en el equipo, porque no puede ser, recordamos, es que no se nos olvide, o sea, memoria de corto plazo. O sea, empezamos la temporada con el mejor coche de la parrilla de largo. O sea, lo que le faltaba era un poco la fiabilidad, que le faltaba un poco a todos también, pero era un coche, era el mejor de la parrilla. Y ayer, Carlos hizo el máximo posible, no había más, y como tú bien dices, le ha pasado por la derecha y por la izquierda Red Bull y Mercedes. En teoría no es un problema que deba afectar para el resto de carreras, para Brasil y para Abu Dhabi. Lo dijo Carlos al final de la carrera. Ayer todos llevaban los motores capados. Se lo podemos preguntar aquí a los amigos de Ferrari, según van pasando. Y que no debe ser un problema para el resto. Es decir, todo el mundo llevaba los motores capados. El caso es que no sabían cuánto en todos los equipos. Ahí la jugada de cuánto tienes que proteger el motor para que no se cape. Todos llevan branquias más abiertas para refrigerar mucho más el motor. Ese era el juego, protegerse y pensar que decirle al rival que tu motor sufría más y que luego en carrera sufriera menos. Pero en este caso, Ferrari yo creo que tuvo que sobreproteger sobre todo el turbo a gran altura. Fijaos que ha sido un circuito que en 2019 y 2017 ha ganado cuando Mercedes estaba dominando, y aquí ha sido al revés. Cuando su coche era bueno, este motor han tenido que bajarlo de vueltas, pero el resto de equipos también. En principio no debe sufrir para otras carreras, pero ha sido un golpe importante. Y en el tema de los pilotos, ellos se mostraron muy fastidiados, ¿no? Frustrados el sábado, pero no el domingo. ¿Por qué, Pablo? Porque admitieron esta situación. Dijeron, oye, pues es una cosa que pasa y lo tenemos que admitir y sacar el máximo. Carlos hizo la quinta posición, el máximo, y Charles igual, que quedó justo detrás de él. Por cierto, hizo una defensa espectacular en los primeros metros y creo que estaban relativamente contentos dentro de la escudería. La sensación en el paddock, el día sacaron el máximo. Bueno, Oye, quiero poner un tema sobre la mesa con el respecto de Ferrari. O sea, llegamos a un circuito en el que Ferrari no funciona. Por el motor, que si protegen, sobreprotegen, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a Brasil, donde van a tener que penalizar motor. ¿Por qué no lo han cambiado en México? ¿Por qué no lo hubieran cambiado en México? Hubieran quedado igual, hubieran sacado más o menos los mismos puntos, porque hubieran acabado en la misma posición. ¿Por qué no lo cambian? Porque ahora hemos llegado a México sobreprotegiendo el motor y caput, bien atrás.
Y No, ahora, pero porque es más complicado adelantar, ¿no? Yo creo que incluso arriesgas a que le pase algo más al motor, ¿no? Es que es un callejón sin salida. cambias, Si cambias el motor pero aquí, estás perdido. ¿cómo que te has perdido? Te quedan 3 grandes premios perfectos para el motor. Y tienes una recta aquí atómica para adelantar y luego tienes un circuito que es Abu Dhabi como Sí, una pero recta. ¿y si lo dañas? Y si lo dañas, yo creo que ya admites el daño. Admites el daño y dices, oye, pues hasta aquí y ¿qué se le va a hacer? Y mejor quedar quinto que quedar quinto también, pero con el motor nuevo. Y ya has castigado las medio kilómetros. O sea que yo creo que si Red Bull, no. que si Red Bull estuviera para hacer quinto y sexto en México, ya te digo yo que cambian el motor, hacen quinto y sexto en México y tienen ¿Qué tal un la avión gara? de combate. A ver. Porti, mientras tanto, está ahí. ¿Estás para embarcar ya, no, Porti? Sí, estoy para embarcar. Está pasando el equipo Alfa Tauri, el equipo Ferrari y vuelven todos vía Madrid para casa para intentar salir lo antes posible. No sabéis las palizas que se pegan los mecánicos, son los que más sufren y más horas pasan después, ¿no? Porque nos lo ha dicho, por ejemplo, mecánicos españoles que decían, no, es que tú te vas a casa ahora, pero yo me voy a Faenza. Yo voy ahora a la fábrica y voy a estar trabajando y analizando qué es lo que ha ocurrido el fin de semana. Y a lo mejor vuelvo a casa, esto lo decía Edu Turón, amigo nuestro que era número 1 de mecánicos en Alfa Tauri, y lo dejó porque dice, es que es imposible tener una vida. Me tengo que ir después a Faenza, a la fábrica, y llego a Barcelona, que era su casa, pues como 3 o 4 días después. Estaba un día, veía a su novia y volvía a viajar. Yo creo que no está tan mal nuestra vida dentro de la Fórmula 1 comparada con los mecánicos. Es una vida, desde luego, sacrificada, dando el 100% de tu tiempo o el 99% pues a la Fórmula 1 y desde luego pues tienes que tener mucha vocación para hacerlo. Oye, Porti, tú cuando tengas que despegar nos dices. No vayas a perder el avión por nuestra culpa. Que además se te viene un vuelo muy interesante, con mucha gentecilla del paddock. Lo que haga falta. Qué grande, qué grande. Roldán, ¿tú cuándo vuelves? Que te veo muy cómodo. Y escucha, tengo que descansar todavía. ¿Que tienes que descansar de qué? De la fiesta de la noche. Bueno. Por eso no te voy a preguntar. No quiero que os expongáis. A ver. Pero también te digo que es parte del trabajo, ¿eh? Los domingos, cuando hay fiesta con pilotos, yo creo que es importante estar, hablar, estar cerca de ellos, relacionarte para luego tener un mejor trato, ¿no? Y ayer tuve la oportunidad de estar con algunos pilotos en la fiesta de la Fórmula 1. Fui un rato porque estaba muy cansado, pero he de deciros que socialmente México es un sitio muy, muy, muy interesante y que también son personas y que merecen salir y darse una vuelta. Pero también se lo pasan bien y desconectan. Roldán, ¿tú también te apuntaste a la fiesta? Yo no fui. La verdad que me la perdí. No lo vi claro. Yo creo que vamos a salir del paddock, cedé con los chavales y a dormir que no quiero problemas. No te consiguió arrastrar Porti ahí a la oscuridad de la noche mexicana. Y mira que lo intentó, que parece Lo intenté por todos los medios, macho, y me dejó tirado, pero bueno. Oye, nos falta por hablar de la carrera de Mercedes. ¿Qué opináis? ¿Por qué demonios no pusieron el neumático blando? ¿Por qué se lanzaron con el duro cuando era una goma que nadie había probado, que era un misterio? Recordad todos que en los Libres 2 no se pudo probar nada porque era test oficial de Pirelli, así que una prueba que no sirvió absolutamente para nada. Y Mercedes, pues teniendo dos coches, en vez de aplicar una estrategia diferente para cada uno, optó por hacer lo mismo con los dos y al final, bueno, Hamilton segundo, Russell cuarto. No sé si tenían opciones de victoria porque Verstappen está invencible, pero oye, faltó de nuevo esa pizca, ¿no?, de atrevimiento por parte del equipo alemán. Y es algo que lo hablamos con los pilotos, se lo pregunté a Russell y me dijo que él quería haberlo puesto antes, que insistió por radio y que no le hicieron caso. Se lo pregunté a Lewis Hamilton y me dijo que al menos en uno de los dos coches deberían de haberlo intentado. Porque os he dicho al principio que esto va a cambiar un poco el devenir de las próximas carreras o dentro de los equipos, porque tanto Russell como Hamilton están presionando para que arriesgue Mercedes. ¿Por qué es tan conservador? Pues nadie lo sabe. Pero el resto de equipos arriesga
Verstappen dijo que ellos aciertan porque arriesgan y porque tienen un equipo importante detrás, y Mercedes es muy conservador. Yo creo que si quieres ganar en esta Fórmula 1, que está tan igualada ahora con 6 pilotos, 3 equipos, Red Bull, Mercedes, Ferrari, hay que arriesgar. Así que yo creo que el conservadurismo en Mercedes ha determinado. Roldán, ¿lo ves igual? Bueno, yo creo que pone en valor el gran equipo que es Red Bull, ¿no? El año pasado Red Bull ganó creo que sin tener el mejor coche, la verdad. Creo que ganó porque estuvimos acertados en las estrategias en general, porque Verstappen puso mucho picante en las carreras y al borde del reglamento en muchas ocasiones, pero bueno, al final le salió bien. Y pone en valor, esta equivocación de Mercedes pone en valor el grandísimo trabajo que hace Red Bull como equipo, que es tremendo, porque el hecho cierto es que casi siempre arriesgan y casi siempre aciertan, ¿no? Porque, claro, cuando ganó Mercedes todos los campeonatos, los 5, ¿no? Campeonatos que ganó, bueno, 6, ¿no? Con Rosberg. Ya lo dijo un poco Fernando, ¿no? Dice, hombre, peleaban un poco, digamos, con una superioridad importante, y eso tapa un poco tus carencias, ¿no? Cuando uno va tan sobrado, tapa un poquito tus carencias. Cuando la cosa está de, ay, amigo, como no le haga todo perfecto, es que no gano, y vuelve a aparecer Red Bull, ¿no? Es más mérito de Red Bull que de mérito. Lo que pasa es que se te ven un poquito las vergüenzas cuando tienes a un Verstappen que no falla, tienes a un Red Bull que no falla, tienes a un Checo que encima hace un buen trabajo siempre, ¿no? La inmensa mayoría de las veces, ¿no? Así lo veo yo. Dice Chechu, ¿cómo es que Porti todavía está allí? ¿Se quedó comiendo tacos? Nos dicen en el chat. No, nos hemos puesto finos de tacos, la verdad. Ya, os vi con Albert. Saturado ya. Os vi con Albert, que ocupasteis ahí el puestecito ese de tacos. Sí, la verdad es que un ambientazo, O sea, México distinto, otros años hacen barbería. Bueno, ha habido casi 400.000 personas. El griterío en el Foro Sol, que lo visteis en el previo que estuvimos ahí, es brutal. Increíble. Y creo que la sensación que nos ha dejado México es que es un gran premio único, ¿no? Que al final vas a Bahrein, que está desierto, vas a Qatar, que más de lo mismo, y hay sitios donde hay tanta pasión que la Fórmula 1 quiere ir hacia estos lugares donde se viva, ¿no? Por eso está cada vez más fuerte la idea de que haya ya una carrera en Colombia, por ejemplo, de que la carrera también vuelva a Sudáfrica, un lugar con mucha pasión, y yo creo que este lobby del Middle East va a desaparecer. Es muy importante por aquello del combustible y demás, pero se va a quedar más en Arabia Saudí. Qatar sí, porque tiene 10 años, pero yo creo que va a cambiar, ¿no? El lugar de referencia del mundo, y vamos a ir hacia lugares donde se viva con más pasión, como aquí en México. Más América, ¿no? Más Estados Unidos, más Latinoamérica también, con México. Lo de Colombia es real. O sea, ¿son posibilidades reales de que se pueda hacer una carrera en Colombia? ¿Qué circuitos tienen allí? Sí. ¿O tendrán que construir? La verdad que no los conozco, yo no está en ninguno. Supongo que Bogotá, ¿no? Al final se irán para allá. No, decían Puerto de Indias, ¿cómo se llama? ¿No? Creo que era por ahí, ¿eh? Creo que era zona caribeña más que ciudad. Sí, porque leí que Sudáfrica, por tema económico, iba a estar complicado. He visto que China, por todas las... Cartagena de Indias, perdona. No Cartagena de Indias. Puerto de Indias es otra cosa, Roldán. Decían Cartagena. Sí, era de aquí. Sí, de aquí. Exacto. Sí, de Cartagena de Indias. Sí, Cartagena de Indias. Nada, que decía eso, que Sudáfrica, complicado por el tema económico, China por todo el tema del trato que le están dando todavía a la pandemia, hace muy complicado, ¿no? que viajen extranjeros allí, que se instale ahí la Fórmula 1 con todo el circo y séquito de personas que tiene. Vamos a ver qué pasa, y ojalá, oye, cada vez tengamos pues países más diferentes, pues viendo la Fórmula 1, ojalá salga lo del Jarama, que saltó la noticia también hace unas semanas, y en fin, que sigamos disfrutando pues de la mejor competición del mundo del motor, que es la Fórmula 1. Algo más que comentar del Gran Premio de México. Me gustó la carrera de Ricciardo, por primera vez algo le sale bien. Me gustó también la carrera de Albon, que con un Williams, oye, acercarlo a la zona de puntos pues tiene bastante mérito, viendo lo mal que lo pasó el pobre Latifi. Y bueno, Aston Martin, carrera muy muy discretita también, los dos bastante lejos. Tenía aquí Vettel, creo que 15º, y Stroll de 16º. Perdón, 15º Stroll, 14º Vettel. Los dos con estrategias distintas y nada, sin ritmo, y quedaron muy lejos.
soy ya casi el penúltimo en embarcar, ¿eh? Si veis que no llego, es que me han cerrado la puerta y me he quedado aquí en el embarque. Pero Nada, tu lo libertad. vamos a conseguir. Nosotros vamos a quedarnos un poco más, así que si te llaman ya para subirte al avión, súbete tranquilamente por ti y Roldán y yo terminamos esto, no te preocupes. Nos vamos ahora para Brasil. ¿Va a ganar otra vez Max Verstappen? Yo sinceramente creo que sí. O sea, acordaos la pole que hace, ¿no? Un poco contra todo pronóstico, se saca un tercer sector. El tercer sector es, bueno, la parte lenta, básicamente, cuando Red Bull vuela abajo en curvas, en las rectas, ¿no? En las rectas es donde va muy rápido, y luego se saca un tercer sector, Max Verstappen, que es estratosférico, ¿no? Yo lo puse en Twitter y digo, bueno, la pole del bicho, porque es que me parece increíble. Yo creo que es el candidato, de verdad. O sea, Red Bull es el mejor equipo de la parrilla hoy en día, pero con diferencia, el mejor. Y lo hemos visto este fin de semana con un Mercedes que es muy fuerte, pueden ganar, pero no cierran el círculo con ninguno de los dos pilotos, ¿no? Entonces, teniendo al mejor equipo con diferencia y teniendo a un piloto que está en su mejor momento y que encima, a nivel de talento, frescura, momento, es algo, yo creo que es, no sé, imposible de batir probablemente. Me gustaría verlo con igualdad de coches, ¿no? Con Fernando, por ejemplo, con otros pilotos, pero en cualquier caso, yo creo que es el candidato y veremos. Me interesa mucho ver dónde va a estar Ferrari. Creo que es un buen circuito para Ferrari, creo que puede pelear, es un circuito que le gusta mucho a Carlos. Estoy deseando que vuelva a estar por delante de Leclerc, que vuelva a estar peleando por victorias. Creo que está en un momento, Carlos creo que está en un momento de nivel altísimo, pero en cuanto a quién ganará, yo sí tengo que, no apuesto, pero si tuviera que apostar 5 brazos, apostaría a Verstappen. Porti está muteado y no se le oye. Que le daría una oportunidad a Hamilton porque va muy hacia arriba, ¿sí? Y saben que trabajando bien en equipo, el objetivo de Mercedes es conseguir una victoria antes de final de año. Y lo van a hacer todo para conseguirlo. Y es su objetivo. Y van a trabajar los dos pilotos para hacerlo. Están los dos pilotos, como hemos dicho antes, presionando al equipo para que arriesguen un poco más. Creo que Nick de Vries también hizo un buen trabajo en los libres este fin de semana. Creo que tienen las armas para trabajar juntos. Nadie tenía información del neumático duro y fueron los primeros en poner el neumático duro. O sea, que ellos están preparados para hacer cierto tipo de riesgo, aunque no todo. Entonces, creo que pueden hacer ese empuje en Brasil. Así que yo le daría una oportunidad ahora sí que soy el último de entrar, Hamilton. Cuando se corte, se ha cortado. Nada, Porti, aprovechamos y ya te despedimos. Pero, oye, que es un placer contaros aquí sí. El minuto de la última hora. Y te lo agradecemos mucho, ¿eh? Te agradecemos el esfuerzo de estar ahí en el aeropuerto, pendiente de todas las cosas que tienes que hacer antes de embarcar y que estés aquí hablando de nosotros, de todo lo que ha pasado y has vivido en el Gran Premio de México. Así que buen vuelo, Porti. Muchas gracias. Chao a todos. Ahí despedimos a Porti, me quedo yo ahora aquí con Roldán. Y quiero preguntarte cositas, quiero preguntarte cositas de México, bueno, un poco cómo es la vida, ¿no? de un paddock de Fórmula 1, un fin de semana, que claro. Yo entiendo que hacía tiempo que no ibas también, uh-huh. y no sé qué cosas has visto, ¿qué podrías contar a la gente? Cualquier persona, cualquiera de los amigos que están aquí en Twitch o escuchándonos por Twitter Space, que te preguntaría en la primera cosa, oye, ¿qué se hace en un paddock de Fórmula 1? ¿Qué hacen los pilotos en su día a día? ¿Qué hacen los ingenieros, los jefes de equipo? ¿Hay reuniones? ¿Hay muchos corrillos? ¿Qué se cuece dentro del paddock de un circuito? Vale, se me escucha, ¿no? Lo primero. Se te escucha perfecto y se te ve. Perfecto, de lujo. Pues depende desde qué perspectiva lo veas. Se vive muy diferente, de una manera o de otra. Muy diferente. Mira, has puesto el ejemplo, ¿no? Del piloto, del ingeniero y pongamos el del público. Mira, por parte del público es un evento espectacular y como sabéis, ¿no? Llevo en el mundillo muchos años, estoy viendo la evolución de la Fórmula 1 y esta es una evolución increíble, de verdad. O sea, el volumen de aficionados que están llegando a la Fórmula 1 es brutal. Arrastrados, porque es un deporte maravilloso, arrastrados por una internacionalización que está haciendo Liberty, que es brutal, por una captación de gente joven y por ir abriendo mercados que antes no tenía, como es el continente americano, sobre todo el norteamericano. Pero a nivel del público es increíble. Yo recomiendo de verdad que la gente busque la oportunidad de ir a un gran premio, porque se va a quedar alucinado, ¿vale?
brutal. Mucha gente, mucho cariño, mucha expectación y a veces un poco demasiado cerca de los pilotos y tal, pero bueno, hay que entender las cosas también. Pero luego te vas a otra parte del piloto y al piloto no nos olvidemos que se está jugando la vida. De verdad, lo hemos visto. O sea, por desgracia, pasan cosas, pasan accidentes y por un lado te estás jugando un poco la vida, ya Japón con la grúa, el Grosjean, etcétera, etcétera, accidentes que no te los esperas, o el propio Fernando el otro día en Austin, ¿no? El de Show esta temporada también en Silverstone, que se te pone el coche del revés. Allí que casi me da un infarto cuando se parte el chisme boca abajo, o sea, es tremendo. Eso por un lado, y luego por otro es muy intenso. Cuando eres el piloto y estás corriendo, viajas mucho pero no ves nada. Yo, por ejemplo, yo he estado en muchos países, pero no conozco casi ninguno. ¿Por qué? Porque vas del pub al hotel, del hotel al circuito, y el domingo, si te quedas, pues ya sales a cenar y tal, cosa que algunos hacen y otros no. Digamos que, y luego vives un poco que eres la estrella del rock, eres el protagonista de esta película y es un jaleo que no veas. Está sometido a mucha presión también. Y luego la tercera pata es la del ingeniero, mecánico, gente que hemos visto ahí, ¿no? Mis amigos de Alfa Tauri o cualquier otro equipo. Estos no tienen mucha vida, ¿eh? O sea, digamos que son las entrañas, es la cocina del restaurante. Tú ves un restaurante fancy, un restaurante de esos de estrellas Michelin, pero tú vas a la cocina y están ahí con el calor, trabajando y tal. Pues esto es igual un poco, ¿no? La parte de ingeniería, mecánicos, toda la parte de estructura del equipo es tremendo. Yo valoro muchísimo el trabajo que hacen, de verdad, no es una cosa que se dice, no, es verdad, porque dan la vuelta al mundo, están fuera de casa 250 días al año mínimo, 250 días al año fuera de casa, gente con familia, y no ves nada. Y a diferencia del piloto, que el piloto sí que siento que llega a lo mejor a las 9 al circuito o a las 10 y se va a las 8, depende un poco el día, pero en general es así, los mecánicos suelen llegar a las 7 de la mañana y suelen ir a las 8 de la noche. Es tremendo, ¿no? Entonces, para los espectadores que lo estáis viendo, tenéis que ir al circuito que os pille más cerca, tenéis que ir, pero bueno, es muy diferente cómo se vive si eres el piloto o si eres parte del equipo. ¿Cómo ves tú esa o que se quejó Lewis Hamilton en la entrevista post-carrera de llevan abucheándome todo el día? ¿Qué opinas tú de los abucheos a pilotos por parte de la afición de la Fórmula 1? Que es verdad que está creciendo muchísimo en estos últimos años, pero claro, cuando algo se hace cada vez más masivo, también tiende a polarizarse más y la gente pues se vuelve cada vez, por así decirlo, más hooligan de un piloto o de otro. Yo entiendo que haya gente que no opina como Lewis Hamilton o que no opina como yo o como tú, Pablo, como cualquiera. Y sí que es cierto que es un tema de volumen, de masa crítica, ¿no? O sea, a ti te siguen o te conocen 10 personas, es probable que una no piense como tú. Y no pasa nada porque no hace mucho ruido una. Pero si te siguen 30 millones de personas como a Lewis Hamilton, el 1% son 3 millones. Y 3 millones hace mucho ruido, ¿vale? Entonces es un tema de masa crítica. Pero yo lo que no... O sea, yo estoy muy de acuerdo con estar en desacuerdo con alguien. Yo estoy en desacuerdo con casi todo el mundo en algún momento determinado. Pero de ahí a abuchear, a faltar al respeto, a amenazas como a Silvia en la FIA o abucheos, yo creo que es un tema en general, ¿no? Que está viendo un poco en la sociedad y yo no puedo estar de acuerdo con eso. La gente que abuchea, la gente que insulta, la gente que amenaza, yo creo que demuestran su absoluta falta de no sé, de conocimiento, de cerebro, un poco, ¿sabes? Porque tú puedes estar en desacuerdo, pero cuando tu desacuerdo lo muestras con abucheos, con insultos, con pelea, es que tienes muy poquito de aquí, ¿sabes? Y es un poco lo que a mí me chirría, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, estoy muy de acuerdo con que no, como os digo, ¿no? Que pues, yo no estoy de acuerdo con eso que dices, o no me gusta, o yo lo hubiera hecho de otra manera. Pero es una pena y yo creo que debería el We Race as One de Fórmula 1, esa grandísima repercusión, yo creo que deberían de trabajar, poner su granito de arena para que estas cosas no pasen, para intentar concienciar a la gente joven de que estar en desacuerdo mola, está bien, pero abuchear no mola, insultar no mola, ¿sabes? No está bien. A mí no me gusta eso. Mira, yo lo que animo siempre cuando me vienen amigos que se quieren acercar al mundo de la Fórmula 1, nuevos aficionados, que quieren empezar a entender un poquito lo que es este deporte, yo les digo, empaparos bien de toda la cultura que envuelve a la Fórmula 1, que es un universo
tremendamente rico, con muchísimas cosas complejísimas que, oye, hay que dedicarle tiempo, investigar por tu cuenta, aprender, escuchar a la gente que sabe, como tú, verte carreras antiguas, entender un poco la historia y lo que es el alma de este deporte, para precisamente no tomar una postura, por así decirlo, lo que tú has explicado muy bien, ¿no? Demasiado radical de uno o de otro, porque cuando entiendes bien lo que es la Fórmula 1, no puedes abuchear e ir en contra de un piloto. Te puede gustar más o te puede gustar menos, puedes querer que gane uno y que otro no gane, pero no llegar hasta el punto pues que hemos visto lamentablemente pues por redes sociales y por otros medios. Así que yo os animo a todos a que os empapéis bien de Fórmula 1, que empolléis, que friquiéis y nada, y a seguir disfrutando con todo lo que nos dan las carreras. Y fíjate, yo me gustaría que la gente, o sea, lanzar este mensaje. Hay que poner en valor a la gente. A mí me puede no gustar en un momento dado lo que haga cualquiera, me da igual, Lewis Hamilton, por decir algo, ¿no? Pero hay que poner en valor lo que hace la gente. O sea, al final, cualquier piloto que está ahí, de verdad, creedme, es muy bueno. Dedica su vida, desde que tiene 10 años, a lograr lo que está logrando. O sea, es gente que hay que poner en valor. Entonces, te puede caer mejor, te puede caer peor, pero no puedes insultar o faltar al respeto, porque tienes que valorar un poco su trabajo. Es un poco valorar el trabajo de todos, el trabajo del periodista, el trabajo del narrador, el trabajo del comentarista. O sea, puedes no estar de acuerdo, ¿no? Pero hay que poner en valor el trabajo del mecánico, el trabajo de la gente. Yo creo que es un tema cultural, ¿sabes? Y yo creo que es lo que deberíamos todos, y yo lo intento, cada vez que puedo, transmitir ese mensaje. Tú, cuando pones en valor, cuando valoras lo que está haciendo esa persona, el trabajo que está desarrollando, digamos que te cuesta un poco más faltar al respeto, criticarle, insultarle. Dices tú, qué barbaridad, ¿cómo estoy haciendo eso? ¿No? Bueno, eso es lo que os quería comentar. Sí. En fin, es verdad que el tuit que está preparando ahora Johnny, enseguida lo vamos a ver, bueno, lo habéis visto todos, el que puso Lewis Hamilton después de esas declaraciones de Fernando Alonso diciendo pues que los mundiales de Lewis, como solo había peleado contra su compañero de equipo, pues no tenían el mismo valor que un mundial luchado contra otros pilotos y otros coches superiores o de similar nivel al tuyo, pues no tenían tanto valor. Y bueno, eso pues al final ha sido un bombazo. Luego Fernando matizó diciendo pues que no siempre se pueden buscar titulares, y Hamilton pues ha tuiteado con una foto de la época de McLaren en 2007, que está Hamilton primero, en Indianápolis, efectivamente, Fernando segundo en el podio, Hamilton le está poniendo la mano y un pulgarcito. La carita, le está tocando la carita. Arriba, le está tocando, sí. Esa foto está al límite. Sí. De hecho la estáis viendo ya, gracias Johnny, por esa rapidez. Increíble, más rápido que Alonso ayer reaccionando, macho. La reacción más rápida de Twitch la tiene Jonathan Martínez. Sí. Yo, fíjate, el tema ese que no está bien, ¿no? Porque sí que es cierto que al final generas un salseo que se pasa un poco de la raya. Pero, claro, al final Fernando, que es una estrella mundial, y Lewis Hamilton, que es una estrella mundial, pues tienen su orgullito, y su ego, supongo, también, ¿no? O sea, en el sentido de que al final si Fernando dice... tiene su parte de verdad, O sea, yo estoy de acuerdo que al final no es lo mismo los dos mundiales de Fernando Alonso, que los ganó sin tener el mejor coche, es la realidad. Sí. O el año pasado, Verstappen, como peleó hasta el final, última vuelta, con todo lo que pasó y demás, que solamente pelea con tu compañero de equipo. O sea, eso es una realidad. Pero eso no solamente le ha pasado a Lewis Hamilton, eso le ha pasado a muchísima gente en el mundo de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, ante ese mensaje que tiene una gran parte de verdad, es una realidad. Por la Fórmula 1 no es el atletismo, no es el tenis, misma pelota, misma raqueta. Yo entiendo que llegue Lewis Hamilton, que como digo, le siguen 30 millones de personas o 40, no sé, es una barbaridad, es una estrella mundial, pues que tenga su ego y diga, oye, Fernando, escúchame, no me líes, que yo, mira qué foto te pongo. A mí, aunque no me haya gustado, tampoco le voy a insultar a Lewis Hamilton, ¿sabes? Es un tema de que, bueno, me parece que se ha pasado un poquito de la raya, que yo no lo hubiera hecho, pero bueno, tampoco le voy a poner a parir, la verdad, a Lewis Hamilton por eso, porque es una reacción que podría hasta entenderse, la verdad. Cambiando un poco de tercio, he leído bastantes comentarios también en redes al terminar la carrera, y muchos decían que este nuevo reglamento de Fórmula 1 ha fracasado. ¿Por qué? Porque nos habían prometido que iba a ser todo mucho más igualado, con muchos más coches optando a la victoria, y nos topamos con un Red Bull que es indestructible,
que gana todas las carreras y que deja muy, muy poquito a los demás. ¿Tú piensas eso o crees que el primer año siempre es más difícil, siempre hay un coche que hace mejor las cosas que otros y que el año que viene se puede corregir? Yo estoy de acuerdo, totalmente. Yo creo que el año pasado, ¿cómo se ganó el Mundial? Peleando hasta la última carrera, y este año se ha ganado a falta de 5 carreras. Yo creo que es un fracaso, que se irá mejorando, por supuesto, pero yo creo que es un fracaso, eso no quita una cosa a la otra, ¿no? Tenemos coches tremendamente pesados, que ha cambiado mucho la dinámica, el comportamiento del coche, la manera de conducir de los pilotos, con el tema del bouncing, o como le llamaron el porpoising, que es básicamente lo mismo, por el efecto del efecto suelo. Tuvimos unos inicios de campeonato que no gustaba, ¿no? Ver esos coches saltando a 300 y pico con problemas físicos de los pilotos. O sea, yo creo que el coche estaba muy verde, sinceramente, y me parece un fracaso, porque a mí, de verdad, me da igual quién gane, más allá de que ojalá gane o Fernando Carlos, ¿no? Pero a partir de ahí yo veo la Fórmula 1 y disfruto si la gana Verstappen, si la gana Checo, si la gana Latifi. Lo disfruto, me gusta la Fórmula 1, siempre gane quien gane, ¿no? Pero que gane alguien a 5 carreras del final, pues yo creo que es un fracaso. Creo que, para mí, clarísimo, incontestable, del reglamento. Que lo irá mejorando, pues supongo, bueno, de hecho ya está un poco mejor, ¿no? Ya está Mercedes ahí, ya son 3 coches, aunque Ferrari ha bajado esta carrera, entiendo que porque le han bajado el tema del motor o del turbo, pero sí, hombre, esperábamos más, ¿no? Yo por lo menos esperaba mucho más, la verdad, de este coche y de este reglamento. Yo esperaba, a ver, realmente yo creo que el Mundial no ha defraudado en su primera mitad, porque Ferrari estaba muy bien, Red Bull empezó con problemas de fiabilidad, estaba ahí la pelea entre Leclerc y Verstappen muy bonita, Carlos también ganando carreras, y es verdad que a partir de Austria, que ya fue la última victoria de un coche que no fuese Red Bull, ha sido un dominio aplastante, que esperemos que el año que viene pues no sea así. Yo lo que espero en las 2 últimas carreras que quedan, pues que sean también muy bonitas, muy atractivas, que aunque ya esté todo decidido, pues pasen cosas, que no sea un Gran Premio de México, por favor, porque la carrera, un poquito aburrida en el Hermanos Rodríguez, pero bueno, nos viene Interlagos y luego nos viene Yas Marina, y yo creo que lo vamos a pasar bien en lo que nos queda de temporada. Pues Roldán, salvo que me quieras contar algún cuchicheo más que hayas visto por Ciudad de México, te voy a despedir ya. Así que se pueda contar. Que se pueda contar. No, hemos repasado todo y lo que has hecho tú, la vale. Fórmula 1 mola, la F1 mola y el campeonato, o sea, como espectáculo y como deporte, no ha defraudado. Como reglamento del coche, para mí sí, porque ha ganado alguien a falta de 5 carreras y ha habido pelea muy estrechita, muy escueta entre básicamente dos pilotos durante la primera parte de la temporada. Pero la F1 es espectacular, o sea, estamos batiendo récords de afluencia a los circuitos, récords de espectadores también en teles, en medios de comunicación, o sea que yo creo que la F1 mola. Estoy seguro que Brasil va a ser otro espectáculo. Brasil hay una afición increíble, volvemos a un país en el que se vive la Fórmula 1 desde hace muchos años de una manera muy, muy, muy especial, y la carrera va a molar, gane quien gane, que yo creo que va a ser Verstappen. Bueno, pues ahí no te arriesgas mucho, Roldán. Aunque yo también hago la misma apuesta que tú y digo que va a ganar Verstappen las 2 que quedan. Que, amigo, muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Que sé que estarás cansado de todo el curro que te has pegado en el Hermanos Rodríguez, estando ahí en el pit lane, pasando entre los coches. Todo el curro. Nos ha gustado mucho. Lo has hecho muy bien. Enhorabuena. A ver si te vemos más. Muchas gracias, Nacho. Tengo mucho respeto para todos los aficionados, la verdad. Y todos mis compañeros de trabajo, y me esfuerzo para que todos lo estén contentos, la verdad, con el producto. O sea, que me alegro que así lo hayas visto. Pues ahí tenéis a Roldán Rodríguez, que ha estado en el circuito de sus hermanos, los hermanos Rodríguez. Un abrazo muy grande y nos vemos dentro de 2 semanitas para también el programa de Twitch de Fórmula 1. Un abrazo grande, Roldán. Cuídate mucho. Un abrazo, amigos. Mil gracias. Chao. Bueno, pues estamos ya llegando al final. Hemos hablado con Porti, con Roldán, que estaban ahí en México. Los tíos se lo han pasado fenomenal. Han hecho también un curro tremendo en toda la retransmisión del Gran Premio para DAZN. Y nada, chicos, ya vamos a ir terminando. Vamos a cerrar ya esta tarde, ¿no?, de Fórmula 1 en Twitch, en Twitter. Yo os emplazo para que a las 9 de la noche os conectéis todos a la plataforma y pongáis código F1 con Víctor Abad, porque como siempre os va a traer detallitos, cosas que no se han visto del Gran Premio de México. Me ha filtrado que
hay radios inéditas de Fernando Alonso, con toda la desesperación del abandono de la carrera y, en fin, todo ese proceso desde que empezó a perder potencia porque se le fue el cilindro, cómo el equipo le convenció o le intentó convencer para que se quedase en pista y al final, bueno, pues el abandono. También hay radio de George Russell en la que insiste al equipo que por favor le pongan la goma blanda y al final, pues, como vimos, no le hicieron ni caso. Chicos, muchísimas gracias a todos. Gracias a Johnny y a Álvaro que han estado aquí conmigo ahí detrás haciendo posible este directo. Gracias a todos los que estáis en el chat de Twitch. Gracias a todos los que os habéis suscrito al canal de Twitch de DAZN, que ya cada vez somos más y más. Gracias a todos los que habéis estado en el space de Twitter. Y nada, dentro de 2 semanitas hablamos del Gran Premio de Brasil y os esperamos. Así que ya sabéis, amigos, amigas, nos vemos. ¡Hasta luego!